Queridos hermanos, el día de hoy vamos a seguir llevando nuestro estudio y el día de hoy nos corresponde en el capítulo 15. Bueno, quiero iniciar diciéndoles que si bien para muchos el capítulo 13 de 1 Corintios, que habla del amor, es considerado como el más importante de toda esta carta de 1 Corintios, bueno, el capítulo 15, déjenme decirles que es aún más importante porque trata de un tema fundamental de toda la doctrina cristiana. Y este tema se basa prácticamente en toda la fe cristiana y la predicación apostólica. O sea, ¿cuál es este tema? La resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esta doctrina es la médula o el centro o el corazón de todo el cristianismo, como lo dice claramente el libro de los Hechos en el capítulo 17, verso 18. Ahora, podemos decir que basándonos en la muerte y la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo, son los dos hechos fundamentales o las columnas que soportan o que sostienen el edificio de todas las verdades evangélicas y de la fe la fe en Cristo, que todo aquel que cree en mi Señor Jesucristo, bueno, en algún sentido, pues es lo que soporta o es el cimiento de todo lo que creemos. Por eso es que el día de hoy tenemos por tema el Evangelio, basado precisamente en el capítulo 15, versos 1 y 2. Ahora, Pablo va a iniciar este capítulo tratando de crear un ambiente propicio para la aceptación de toda su enseñanza. ¿Por qué razón? Porque les escribe como él considera que son estos corintios e inicia y les habla como hermanos en Cristo, a pesar de un posible conflicto que ya se había suscitado con antelación, y él lo mencionó precisamente en el capítulo 12 y también en el capítulo 14, sobre los abusos de los dones que en un momento dado podrían tener cualquiera de los corintios, ¿verdad? Por ello es que ahí en el verso número 1 del capítulo 15 de 1 Corintios dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo empieza a recordarles que ya les había predicado el evangelio completo, con antelación, ¿verdad? Mismo que habla precisamente de lo que estamos hablando, de la resurrección de mi Señor Jesucristo, y es un tema que por demás era controversial con los mismos corintios, que eran griegos, que ellos precisamente no creían en la resurrección, por considerar que la resurrección de un cuerpo putrefacto pues era prácticamente algo muy desagradable e inhumano. Aunque para los judíos la resurrección era algo muy importante, y algunos de los judíos, como el caso de los saduceos, pues prácticamente ellos no creían en la resurrección. Ahora, aquí se le estaba presentando un problema al mismo apóstol Pablo aunque realmente él podía solucionar este asunto, él muestra claramente al proclamar el evangelio que estaba mostrando a los corintios, bueno, no era un evangelio diferente del evangelio que estaban predicando los demás apóstoles, ¿verdad? Pero él va a añadir detalles importantes en su exposición completa respecto a la resurrección física de Jesucristo, así también como de los creyentes, al decir qué cosa. Bueno, lo que dice precisamente el verso número 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esto nos va a llevar a tratar un primer punto, que el evangelio debe de ser proclamado como necesidad, ¿verdad? O el evangelio como necesidad de proclamarlo. ¿Por qué razón? Porque el evangelio en sí, si uno dice, bueno, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio son las buenas nuevas de salvación a través de la muerte y resurrección de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y todo aquel que crea por fe en el Señor Jesucristo y que se arrepienta de sus pecados, bueno, puede alcanzar la salvación y también el reino de los cielos. Esto en sí, en un sentido general, tácito, claro, a lo mejor simple, es lo que significa evangelio, aunque tiene otras implicaciones que en este momento no lo vamos a explicar, sino lo vamos a ir explicando en versos subsecuentes a partir del verso número 3,
la próxima vez que nos veamos. Aquí prácticamente Pablo está tratando de mostrar lo que él llegó al momento de que él en su testimonio, y esto podemos verlo claramente, que cuando él se convirtió camino a Damasco, el Señor Jesucristo le transmitió el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación. Después pasó un tiempo con Pedro y con Jacobo en Jerusalén, y podemos especular, o podríamos decir o suponer, ¿verdad?, que estos discípulos le entregaron muchos detalles acerca del Evangelio de Jesús, como dice claramente Gálatas 1, verso 18 y 19. Dice así: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 15 días serían suficientes como para que le fuera sido expuesto directamente al mismo apóstol Pablo el evangelio completo, ¿verdad? Para él, a su vez, llevarlo directamente a todas las poblaciones donde el Señor le había encomendado precisamente a hablar de este mismo evangelio y ser capacitado en el ministerio que el mismo Pablo tenía que ejercer. Después, cuando pasaron 14 años, ¿sí?, Pablo volvió a Jerusalén para consultar a los apóstoles y para saber precisamente si su predicación en ese momento estaba de acuerdo con el evangelio que ellos predicaban. Esto lo menciona precisamente en Gálatas, en el capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice así: después, pasados 14 años, otra vez subí a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y esto, fíjate bien, es algo muy importante. Es más, se puede decir que es de suma importancia para todos nosotros. ¿Por qué razón? Siempre todo líder, todo maestro, todo ministro, todo pastor no debe ser dirigido o confiar bajo su propia prudencia o sus propios criterios de lo que debe de decir, sino que debe siempre de consultar constantemente fuentes bíblicas, auténticas y certificadas para cotejar, ¿verdad?, su posición doctrinal y así ajustarse a los lineamientos dados por mi Señor y Salvador Jesucristo a través de la Escritura. Entonces, tiene que ser constantemente, y el apóstol Pablo lo quiso hacer así para saber y para ajustar o para ser certero en su momento en cuanto a la predicación que él tenía que hacer y no fallar, no errar, ¿verdad? Esto es algo importantísimo que todo hombre de Dios o toda persona que predica el evangelio tiene que estar siempre versado en tratar de cotejar lo que está diciendo respecto a lo que dice la Escritura. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que el evangelio que predicaba Pablo consistía precisamente en la revelación dada por mi Señor Jesucristo, y también, ¿verdad?, quien este Jesús había cumplido al pie de la letra todos los parámetros de la Escritura dados y que habían sido dados proféticamente a partir del verso número 3, como dice aquí precisamente en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, lo que está mencionando el apóstol Pablo no es cosa del otro mundo. Está diciendo exactamente al pie de la letra las profecías que se fueron cumpliendo paso a paso a través del tiempo de que mi Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra en su ministerio y a través de su muerte y su resurrección. Ahora, en versos subsecuentes, o sea, a partir del verso 3 en adelante, vamos a ver cómo es que el mismo apóstol Pablo va a reconocer que aunque él no fue uno de los discípulos de Jesús que siguieron al Señor, ¿verdad?, desde su bautismo hasta su ascensión, él en su momento no puede reconocer que estuvo con ellos en esa instancia, pero sí puede afirmar que fue
o que es un testigo de la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. En los versos que siguen adelante, como dice el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí es donde claramente el apóstol Pablo puede afirmar y él puede certificar a todos nosotros desde los primeros tiempos que él es considerado como un apóstol, o sea que un testigo de su resurrección, y a su vez forma parte del grupo de los apóstoles, y asimismo Cristo le dio la autoridad para proclamar las buenas nuevas del Señor, o sea, para proclamar el mismo evangelio. Amén. Un segundo punto, mis queridos hermanos, es que el evangelio es dado como necesidad para aceptarlo. Y si hay una necesidad para todos los seres, para todos los seres humanos, es conocer al Señor. ¿Por qué? Porque en algún sentido, pues todos debiéramos de conocer al Señor. Todos debiéramos de saber quién es el Señor Jesucristo. Como lo dice en el verso número 1, el cual también recibisteis, y leo completo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Con estas palabras, el apóstol Pablo confirma a los corintios que ellos fueron precisamente los recipientes que Dios escogió para depositar la fe en Cristo. Y sutilmente les está recordando algo muy importante, que ellos tienen la firme responsabilidad, ya no solo de recibir, sino de transmitir las mismas doctrinas básicas del Evangelio, como lo menciona claramente aquí mismo en el capítulo 11, verso 23, en el tiempo de estar dando la cena del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 11 de Primera a los Corintios, en el verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, de primera mano el apóstol Pablo recibió del Señor, y asimismo él está entregando de primera mano el evangelio a los corintios, como nosotros recibimos de primera mano el evangelio a través de la escritura, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente que si bien el apóstol Pablo está mencionando esto, está también diciendo que todos deben de aceptar el evangelio, ¿sí?, como una responsabilidad, ya no solamente para que venga hacia nuestras vidas, sino que también debemos de proclamarlo a aquellos que no conocen del Señor. Miren cómo dice Primera Tesalonicenses, ahí en el capítulo número 2, verso número 13. Dice 2:13 de Primera Tesalonicenses: por lo cual nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que Él está mencionando y les está diciendo claramente a los corintios, no solo ustedes deben de creer de las buenas nuevas, sino que también deben de buscar que otros también crean. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, o lo que está tratando de mostrar, es que no solamente espera que ellos acepten el evangelio, sino que también lo proclamen en Corinto y en otras poblaciones alrededor. ¿Y qué es lo que esperaría nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nosotros, que ya conocemos al Señor? Bueno, que podamos proclamar el evangelio para todas aquellas personas que no conocen de Él y que viven en la oscuridad del pecado y que están previos a alcanzar la condenación eterna, si no es que nosotros les predicamos el evangelio para que ellos puedan alcanzar la salvación, si es la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Finalmente,
el apóstol Pablo los alienta a mantenerse firmes en el Evangelio y por aceptarlo como el cimiento y el fundamento de sus vidas. ¿A quién? A mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice precisamente el verso número 2. Dice ahí, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Aquí esto nos lleva a un tercer punto. El Evangelio como necesidad para salvación. Pablo va a revelar un énfasis en cuanto al Evangelio, mis hermanos. Y dice que si no nos mantenemos firmes al retener el Evangelio en nuestro corazón, la consecuencia gloriosa al hacerlo, bueno, pues nos puede llevar a ser salvos directamente, ¿verdad? Que si nosotros nos mantenemos completamente firmes, hay una consecuencia. ¿Cuál? Que nosotros alcanzaremos el reino de los cielos y la salvación en la persona de mi Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay que entender algo. Por sí mismo el Evangelio no salva, sino que Dios nos salva en Cristo por medio del Evangelio. O sea, por medio de su palabra, por medio de las buenas nuevas de salvación en la muerte y la resurrección de mi Señor Jesucristo. ¿Esto qué es lo que nos indica? Bueno, que Dios en su momento es el agente o la persona que efectúa la salvación del pecador, ¿verdad? Y esta acción salvadora de Dios mismo es efectiva y es constantemente progresiva, solo en Cristo. Como lo dice claramente Romanos en el capítulo 9. Vamos allá a Romanos, ¿verdad? Vamos al capítulo 5, de los versos 9 al verso 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, ¿qué está diciendo? Nosotros somos justificados por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario para perdón y para remisión de nuestros pecados. Debemos entender que Jesús, como un cordero pascual, era el único que podía saciar la ira de Dios en cuanto a la condenación eterna para todas las personas que viven en este mundo. Pero a través de Él y por la fe que nosotros tenemos en el arrepentimiento de nuestros pecados, es la manera o la forma en cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Y dice ahora el verso número 10 de Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto significa que Dios, a través de habernos dado vida y habernos dado en abundancia, a través de la persona de Jesucristo, nos entrega la vida eterna. Por ello es que somos salvos por la fe en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? O pudiéramos preguntar, ¿qué quiere decir Pablo con si retenéis la palabra, ¿no? En este mismo verso. Bueno, se refiere a algo que si en un momento dado el corintio o nosotros, pues definitivamente nos tenemos que aferrar al contenido del Evangelio de Cristo que predicaba el mismo apóstol Pablo. Y esto significa que entonces nosotros debemos de vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Escritura. ¿Por qué razón? Porque muchos hoy día tienen por cierto, ¿verdad?, que el Evangelio es la verdad de Dios. Todo el mundo sabe que la Escritura es la verdad de Dios. Pero eso no significa que se sometan a obedecer a Dios mismo. Déjame decirte que hay personas que son teólogos que no creen en Dios o que no son cristianos, ¿verdad? Saben de la doctrina, pero eso no significa que ellos quieran conocer al mismo Dios. Y esto es algo muy claro en personas que quieren saber
del Señor. Pero el hecho de creer, eso no significa que obedezcan. Y entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque entonces habrá muchas personas que son tan solo oidores, pero no son hacedores. Y aquel que es hacedor del Evangelio de Jesucristo, proclamado en la Escritura, bueno, pues en su momento pues está mostrando verdaderamente que es una persona de fe. Pero aquel que no ha creído, aquel que no es hacedor de las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo, se queda solamente en oidor y posiblemente ha creído en vano, como dice al final de este mismo verso, ¿verdad? Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Aquí podemos entender algo, que el sentido claro del verso indica que los corintios son salvos porque han recibido el Evangelio. Pero deben aferrarse a este Evangelio y demostrarlo con su conducta y con sus acciones. O sea, de otra forma o de otra manera, su fe sería vana y carente de valor delante o ante mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para que nuestra fe se mantenga realmente viva, debemos demostrarla constantemente y de forma perseverante en las enseñanzas y en la aplicación del Evangelio. ¿Cómo? Bueno, pues siendo honestos, siendo cabales, siendo verdaderamente unas personas piadosas, unas personas llevando rectitud en nuestras propias vidas y siendo ejemplo y reflejando el rostro y las actitudes y enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para no mostrarnos, ¿verdad?, como aquellas personas que han creído en vano, ¿verdad? Ahora, se podría dar el caso, vamos a suponer que si se podría dar el caso de alguna persona que reciba las buenas nuevas de Jesús, se mantenga firme en Dios, se aferre a las enseñanzas del Evangelio, pero sin embargo haya creído en vano. La respuesta es que ¿perdería el verdadero creyente su salvación? La respuesta definitivamente, y por supuesto que es no va a perder su salvación. Pero entonces, ¿por qué Pablo escribe, habéis creído en vano? Bueno, aquí tenemos que entender que Pablo emplea en tiempo presente las expresiones sois salvos y si retenéis. Estamos hablando que en un presente perfecto, ¿verdad? Pablo está felicitando a los corintios porque recibieron el Evangelio y se mantuvieron firmes en él. Esto es fundamental, ya que lo que ocurrió en el tiempo pasado para todo creyente todavía es válido en el presente. O sea, que se puede decir que Pablo aquí está afirmando que los corintios son salvos. Claro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué son salvos? Porque están reteniendo la doctrina y porque actúan conforme al Evangelio, o se están obedeciendo los designios y mandatos de nuestro Dios. Pero aquel que no lo obedece, pues sencillamente está demostrando que ha creído en vano. Ahora, ¿por qué razón lo decimos? Por lo que dice precisamente Filipenses 2, versos del 12 al 13, que menciona claramente el apóstol Pablo también en el epístola a los Filipenses, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocuparse es procurar una vida piadosa. Ocuparse es ser obediente. Ocuparse en esta salvación con temor y temblor es tratar de llevar una vida de acuerdo y acorde, como dicen las Escrituras. En resumidas cuentas, tenemos que ser obedientes completamente a las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo y ser guiados a través de sus pasos. Dice el verso 13 aquí de Filipenses 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, esto está demostrando algo también.
Dios mismo es quien deposita en nosotros, en nuestro corazón, la intención de querer obedecer, de querer hacer las cosas conforme a su voluntad. O sea que esto nos enseña que la salvación es un proceso que por un lado los creyentes tienen que llevar a cabo y se tienen que esforzar, ¿sí? No estamos hablando de obras, estamos hablando que se tiene que esforzar en su corazón. Y por otro lado, Dios produce en ellos la buena intención y el querer hacer las cosas para poder ser obedientes en la palabra. O sea, lo que quiere decir es que los creyentes están siendo salvos siempre y cuando se aferren al Evangelio y lo apliquen a sus vidas, ¿verdad? O sea que Dios en su momento está activo en todo el proceso de la salvación y en su momento, bueno, se aferra a los creyentes. Entonces esto también hace ver que el mismo creyente se debe de aferrar a Dios a través de obedecer su palabra. Entonces Pablo aquí está colocando una oración condicional. Si retenéis la palabra, y él mismo sabe que la actividad de aferrarse es un hecho verdadero, es un hecho genuino y auténtico dentro del mismo creyente. Ahora, por otra parte, la gente que una vez creyó, pero que después se negó a aferrarse a creer en la palabra de Dios, bueno, está demostrando que son unos incrédulos y que son infieles a Dios y por consiguiente creen que el Evangelio no tiene ningún valor para ellos. Como dice claramente ahí en Hebreos, en el capítulo 4, verso 2. Dice así la Escritura en el libro de los Hebreos 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír palabra, pero no por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Lo ves? Aquí se puede decir que mucha gente ha creído en vano y cuya fe podría ser temporal y no tiene valor para ellos mismos, ¿verdad? Mira cómo dice por último ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, y con esto vamos a concluir. Mateo 7, verso número 22. Dice la Escritura, y leo desde el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos concluir que al decir Pablo, sois salvos si no creísteis en vano, indica que solo los que continúan aferrándose, sembrándose en Jesucristo y en su Evangelio, obedeciendo la palabra de Dios, son los que están seguros y protegidos bajo el hueco de las manos de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca los va a abandonar y porque Él los tiene como hijos y a Él le pertenecen. Esa es la razón por la cual nosotros hemos sido nacidos de nuevo, no por hombre, no por sangre, sino que solamente engendrados por Dios a través de la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Padre, Señor mi Dios, queremos agradecerte por este momento que tú nos otorgas. Queremos poner en tus manos nuestras vidas, rogándote, bendito Señor, que tú nos ayudes a entender perfectamente de tu palabra, que nos ayudes, Señor Dios, a poder ser precisos en cuanto a la comprensión de tu palabra y nos muestres que el Evangelio de la salvación es en la persona de Jesucristo y que así, como tú de primera mano se lo dice el apóstol Pablo, también nosotros debemos aceptarlo a través de la Escritura.
Permítenos que podamos esforzarnos, Señor Dios, para preocuparnos también, para poder vivir conforme a tus enseñanzas y poder proclamar el Evangelio como tú lo deseas. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga.